Sigues revisando su perfil, aunque ya no te escribe desde hace meses. ¿Por qué no puedes soltarlo? Llevas años odiando a tu madre, pero te pareces cada día más a ella. ¿Hasta cuándo vas a cargar eso? En este video encontrarás varias técnicas vivenciales que te permitan encontrar alivio, como la cartografía del deseo y el diálogo de la silla vacía, para que identifiques qué necesidad oculta estás proyectando en esa persona. No se trata de olvidar, sino de resignificar. Libérate del pasado, suelta lo que ya no te sirve. Hay momentos en la vida en los que parece que ya todo pasó, pero algo dentro de ti sigue estancado. Terminas una relación, cambias de ciudad, te alejas de tu familia, bloqueas a quien te hizo daño, y sin embargo, ahí está, ese recuerdo que vuelve solo, esa herida que se reactiva, ese enojo que no se disuelve. Te dices a ti mismo que ya soltaste, que ya entendiste, que ya creciste, pero no puedes evitar seguir repitiendo. ¿Por qué nos cuesta tanto soltar el pasado? ¿Por qué hay cosas que, por más que duelan, seguimos cargando? Hoy no vamos a darte frases bonitas, ni fórmulas para superar. Vamos a entrar en el fondo real de este asunto. Porque soltar no es una decisión consciente. No se trata de voluntad. Lo que no se suelta, es lo que está inconscientemente sostenido. Desde el psicoanálisis, Jacques Lacan diría que el pasado se vuelve una especie de guión escrito en nuestro inconsciente, una escena que se repite una y otra vez sin que sepamos por qué. Lo más trágico es que muchas veces ni siquiera queremos soltar, porque eso implicaría perder la única identidad que conocemos, la del que fue herido, la del que perdió, la del que no pudo. Este video es para ti, que sientes que una parte de ti se quedó detenida en un punto que no puedes nombrar. Vamos a explorar, paso a paso, cómo opera ese pasado que no se va, y cómo liberarte de lo que ya no te sirve, desde un lugar más profundo que el simple, olvida y sigue. ¿Y si lo que cargas no es tu historia, sino el deseo de alguien más? Vamos a descubrirlo. Para Lacan, lo que llamamos pasado no es simplemente una línea cronológica de eventos. No es lo que nos pasó, sino cómo lo significamos. Es decir, el pasado no se guarda en una carpeta, sino en una estructura de lenguaje que organiza el deseo, la culpa y el goce. En otras palabras, lo que no puedes soltar no es un hecho, es un lugar que habitas sin darte cuenta. Y aquí entra el primer concepto clave, la repetición. Lacan retoma este concepto de Freud y lo reformula. No repetimos porque seamos tontos o débiles. Repetimos porque hay algo en eso que nos da un goce oculto. Sí, incluso cuando duele. Tal vez has escuchado esa frase, mejor malo conocido que bueno por conocer. En psicoanálisis eso se traduce así: el sujeto prefiere repetir una experiencia dolorosa pero familiar, que arriesgarse a un deseo nuevo que lo confronte con el vacío. Ese vacío se llama, en Lacan, la falta. Es el agujero estructural del ser, ese lugar imposible de llenar, pero desde donde nace todo deseo. Cuando no puedes soltar el pasado, no es solo porque te duela, sino porque allí habita tu punto de goce. Lacan llama goce a esa satisfacción paradójica que se encuentra incluso en el sufrimiento. Es una especie de nudo entre el placer y el dolor, entre lo que supuestamente odias, pero no dejas. Un ejemplo: una persona que fue abandonada en la infancia, y que en su vida adulta se aferra a parejas frías, ausentes, que la hacen sentir exactamente igual que antes. Desde afuera parece ilógico. Desde adentro, es inevitable. ¿Por qué? Porque allí hay una escena fantasmática, un guión inconsciente que se repite. No se trata de masoquismo, se trata de estructura. El sujeto está pegado a esa escena porque en ella se reconoce, incluso si eso lo destruye. Segundo concepto, el fantasma. Lacan explica que todos tenemos una puesta en escena inconsciente que organiza nuestras relaciones. Esa escena está hecha de palabras, miradas, gestos, silencios, y en ella suele haber un otro, padre, madre, ex, Dios, el Estado, la escuela, que nos inscribe en una lógica de sentido. En el fondo, no sufrimos por lo que pasó, sino por cómo eso que pasó fue inscrito en nuestra escena fantasmática. Lo que no puedes soltar está inscrito ahí. Y si lo sueltas,
¿quién eres tú sin ese lugar? Aquí aparece otro de los pilares del pensamiento de Lacan, el nombre del padre. Este concepto no habla solo del padre biológico, sino del significante que organiza la ley simbólica. Es la palabra que interrumpe el deseo, que pone límites, que prohíbe y estructura. Muchas veces, lo que no soltamos no es un recuerdo, sino una palabra del otro, un juicio, una frase hiriente, una promesa rota, un nunca vas a poder. Ese significante se convierte en una especie de ancla invisible. Lo que no sueltas, te sujeta. Y esto nos lleva al núcleo del problema: el sujeto no es dueño de su historia. No somos los autores de lo que nos formó. Somos, como dice Lacan, representados por un significante ante otro significante. Es decir, somos efectos del lenguaje, marcas de deseo del otro. Entonces, ¿cómo se suelta algo que no se ve? ¿Cómo se libera uno de un pasado que no está en el calendario, sino en el inconsciente? La clave está en reconocer que el pasado se repite, no como copia, sino como intento de resolución. Cada vez que volvemos al mismo tipo de relación, de error, de duelo interminable, no es por debilidad. Es porque hay algo que quiere decirse y no logra decirse. Lacan lo explica con su famosa frase: el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Lo que no soltamos está escrito ahí, no como memoria, sino como estructura simbólica. Y por eso no basta con querer olvidar. El olvido no toca la estructura. Solo el acto simbólico, el reordenamiento del deseo, puede generar un cambio real. Y aquí entra un concepto fundamental: el objeto A. Este objeto no es algo físico, ni siquiera es el recuerdo en sí. Es eso que falta pero que, al mismo tiempo, organiza todo nuestro deseo. Cuando alguien no suelta a una expareja, no está aferrado al cuerpo del otro, sino al objeto perdido que esa persona representa. Soltar, entonces, no es dejar de recordar, sino reconocer qué estructura sostiene ese deseo. No soltamos porque perder esa estructura nos arrojaría al vacío. Pero aquí viene el giro más importante de Lacan: ese vacío no es el enemigo. El vacío es el lugar donde nace el sujeto del deseo. Por eso, el psicoanálisis no busca que sueltes, como quien se sacude una emoción. Busca que te reubiques como sujeto del deseo, no como víctima del pasado. Entonces, si lo que cargas no es el pasado en sí, sino la forma en que lo significaste, ¿quién serías tú si esa escena dejara de repetirse? ¿Te has quedado alguna vez más tiempo del que debías en una historia que ya se terminó? Hay un fenómeno extraño que seguro has vivido o has visto de cerca: alguien termina con una persona que lo hizo sufrir, infidelidad, abandono, violencia, indiferencia, y sin embargo, pasa el tiempo, y sigue ahí. Revisando fotos. Releyendo mensajes. Soñando con volver. No importa cuántas veces digas, ya lo superé, porque basta una canción, un olor o un simple silencio, y vuelves a caer. No es simple nostalgia. Es una forma estructurada de repetición. Y como decía Lacan, no hay relación sexual. Esa frase no habla solo de cuerpos, sino de lo imposible de la relación entre dos seres deseantes que no encajan del todo. Por eso cuando una historia se rompe, algo queda flotando, lo que no se logró decir. Ese resto, ese residuo que llamamos recuerdo, es en realidad una falla en la estructura simbólica. Un caso frecuente en análisis es el de personas que rompen con su familia, se mudan, se distancian, y aún así, no pueden liberarse. Siguen sintiendo culpa. Siguen escuchando la voz del padre, de la madre, del «¿qué van a decir?». El pasado no los deja, no porque esté presente, sino porque ellos siguen ocupando el mismo lugar estructural dentro de esa escena. Un ejemplo: una mujer de 35 años, profesionista, independiente, vive sola en otra ciudad desde hace años. Pero cada vez que va a visitar a su familia, se siente de nuevo como la niña de 12 que debía complacer a todos para no ser regañada. Sale de ahí emocionalmente agotada, frustrada, con la sensación de que regresó a cero. ¿Por qué? Porque el sujeto del inconsciente no tiene edad. El trauma no es un archivo con fecha.
Es una estructura que se activa cada vez que el significante aparece. No importa cuántos años pasen, si no hay un reposicionamiento simbólico, el pasado vuelve como presente. Otro caso, hombres que crecieron bajo la mirada de un padre que les exigía éxito, fuerza, frialdad. De adultos, construyen carreras impresionantes, logran reconocimiento, incluso llegan a ser admirados, pero sienten que nada de eso los llena. ¿Por qué? Porque el éxito no está siendo vivido como deseo propio, sino como un mandato del otro. Y todo mandato, cuando no se cuestiona, se vuelve cárcel. Ahora pensemos en algo muy actual, redes sociales. ¿Cuánta gente usa Instagram como un altar para representar la versión superada de sí mismos? Historias de viajes, citas, cuerpos esculpidos, frases de autoayuda. Pero cuando cae la noche, vuelven los pensamientos: ¿por qué me siento igual que antes? ¿Por qué sigo soñando con lo mismo? ¿Por qué no puedo soltar eso que ya pasó hace años? Porque el inconsciente no responde a likes. El inconsciente no se conmueve con afirmaciones positivas ni con frases de TikTok. El inconsciente no entiende de calendario. Lo que no se ha resuelto simbólicamente, no se ha resuelto en absoluto. Y aquí entra otra escena común: la persona que intenta sustituir lo que perdió. Termina una relación, y en lugar de elaborar el duelo, busca otra igual. A veces peor. A veces idéntica, pero con otro nombre. Y cuando todo vuelve a salir mal, no lo entiende: ¿por qué me pasa lo mismo otra vez? La respuesta lacaniana es brutal: porque tu deseo sigue inscrito en el mismo fantasma. Sustituir no es soltar. Olvidar no es elaborar. Cambiar de pareja, de ciudad, de estilo de vida, no garantiza que hayas transformado la escena donde estás atrapado. ¿Quieres un caso viral? Pensemos en la típica historia de quien expone en redes sociales su proceso de sanación: hace yoga, medita, viaja, se graba llorando en el bosque. Pero en el fondo, sigue actuando para alguien. ¿Quién es ese alguien? Puede ser un ex, puede ser su familia, puede ser la sociedad. El otro sigue presente. No se ha soltado nada, solo se ha cambiado de escenario. Y esto Lacan lo anticipó con una claridad impresionante: el sujeto no se libera a través de actos visibles, sino a través de desplazamientos en el orden simbólico. Solo cuando uno cambia su posición frente al deseo del otro, es que puede empezar a construir algo nuevo. No faltan los ejemplos en el mundo digital: influencers que predican el desapego mientras muestran cada segundo de su vida, coaches emocionales que dicen suelta todo, mientras están claramente identificados con un trauma que nunca nombran. ¿Por qué venden tanto? Porque todos estamos atrapados ahí, jugando a que ya soltamos, mientras seguimos repitiendo la escena. Y es que, como decía Lacan, el inconsciente siempre tiene la última palabra. Incluso cuando creemos haber superado algo, si no se ha tocado el fantasma, si no se ha deconstruido el significante, esa escena va a volver. Una y otra vez. Por eso no se trata de dejar atrás el pasado, como si fuera una mochila. Se trata de ver qué lugar ocupa en tu estructura subjetiva. ¿Estás actuando para alguien? ¿Sigues buscando una mirada que nunca llegó? ¿Tu dolor es tuyo, o es una herencia del deseo del otro? ¿Y si lo que no puedes soltar no es el pasado, sino la historia que armaste para justificar tu lugar en él? ¿Alguna vez has sentido que el pasado te está cuidando? Como si una parte de ti se negara a soltarlo porque te protege. Aunque duela, aunque incomode, aunque no te deje dormir, hay algo en ese dolor que ya conoces. ¿Qué te es familiar? Como esa canción triste que escuchas en bucle porque, aunque te parte, al menos sabes cómo se siente. Liberarse del pasado no es un acto de voluntad. No es una decisión racional. No se trata de decir, ya no me afecta, o, eso ya pasó. Porque lo que no se dice, se actúa. Y lo que no se elabora, se repite. Lacan lo dejó muy claro: el sujeto está estructurado en y por el lenguaje. Y el lenguaje del inconsciente no se borra con frases motivacionales. ¿Por qué cuesta tanto soltar el pasado? Porque no es solo un recuerdo,
es parte de tu estructura de deseo. Es el marco invisible que organiza tu manera de mirar, de vincularte, de vivir. Imagina a una persona que vivió con una madre depresiva. A los 8 años ya sabía leer el estado de ánimo de su mamá mejor que sus propias emociones. Aprendió a ser la que calma, la que escucha, la que no incomoda. A los 32, en sus relaciones de pareja, repite el mismo patrón, cuida, aguanta, tolera, hasta que explota o se queda vacía. Y cuando intenta soltar, aparece el pánico. Porque si deja de sostener al otro, ¿quién es ella? Ese pasado, que en apariencia es solo una infancia difícil, se vuelve el mapa de navegación de su vida entera. Y soltarlo, no es simplemente dejar de pensar en él, es arriesgarse a perder el único lugar desde donde se ha sentido valiosa. Así opera el inconsciente, nos hace desear lo que nos hace sufrir, si eso garantiza mantener una identidad. Otro ejemplo, un hombre cuyo padre fue ausente, frío, severo. Creció creyendo que tenía que demostrar, lograr, competir. A los 40 es exitoso, admirado, pero profundamente solo. Ha construido una vida para que alguien que ya no está lo apruebe. Su vida entera es una carta no enviada. Y cuando le dicen, suelta el pasado, él no puede. Porque su yo está sostenido por esa mirada. Aunque esa mirada haya sido ausente. Aunque haya sido cruel. Aquí aparece el núcleo de la trampa, hay dolores que nos construyen. Y cuando alguien nos invita a soltarlos, sentimos que también nos piden soltar quienes somos. Entonces, ¿qué hacer con eso? Lacan no ofrecía consuelos. Nunca prometió paz. Pero sí nos enseñó una verdad transformadora, lo que nos constituye puede ser leído de otra forma. El significante no cambia, pero su sentido sí. El pasado no desaparece, pero puede ser resignificado. Y ese es el verdadero acto de liberación. No es olvidar. Es mirar de frente. Es reconocer que fuimos moldeados por el deseo del otro, pero que no tenemos que seguir siendo sus instrumentos. Eso implica atravesar momentos profundamente incómodos. Ver que esa pareja que te rompió, solo te repitió lo que tú ya creías de ti. Ver que ese amigo tóxico no era un accidente, sino una elección guiada por tu guión inconsciente. Ver que tus propias metas no son tuyas, sino de un fantasma heredado. Y ahí duele. Porque empieza a derrumbarse el decorado de tu vida. Pero también, empieza el espacio para una pregunta nueva. ¿Qué quiero yo, más allá del deber, del miedo y del mandato? En análisis, ese momento suele ser silencioso. El paciente se queda callado. No porque no sepa qué decir, sino porque por primera vez, no tiene un guión que recitar. Es como si hubiera un vacío. Pero ese vacío no es ausencia, es el lugar donde pueden hacer algo distinto. No es casual que, para Lacan, el final del análisis no sea, ser feliz, o, estar bien. El final del análisis es asumir una posición ética frente al propio deseo. Dejar de vivir para sostener una escena ajena. Atreverse a construir una historia propia, aunque eso implique dejar atrás la comodidad del dolor conocido. Hay un momento en el que uno se cansa. De repetir. De sostener lo insostenible. De fingir que está bien. Y entonces, surge algo nuevo, no la promesa de un futuro perfecto, sino la decisión de dejar de traicionarse. ¿Y sabes qué tiene de poderoso ese momento? Que no depende de que el pasado cambie. Depende de que tú cambies de lugar frente a él. Y si no necesitas que el pasado se borre, sino que tú puedas dejar de vivir bajo su sombra, ¿qué pasaría si aquello que no puedes soltar, ni siquiera es tuyo? ¿Qué pasaría si ese dolor que cargas no es más que el deseo frustrado de otro, que tú decidiste sostener? ¿Y si te dijera que eso que llevas años cargando, ni siquiera es tuyo? Así, sin anestesia. Ese dolor que arrastras, ese patrón que repites, esa historia que te define, quizás no tiene que ver contigo. O al menos, no nació de ti. Lacan fue contundente en esto, el sujeto se constituye en el deseo del otro.
No nacemos como seres individuales con un yo sólido y espontáneo. Nacemos en una red de lenguaje, expectativas, silencios y carencias. Y desde ahí, empezamos a desear lo que el otro deseaba que deseáramos. Sí, leíste bien. Una parte de lo que crees que eres, fue un encargo. Pongámoslo así, antes de que hablaras, ya hablaban de ti. Va a ser el orgullo de la familia, ojalá no sufra como yo, este niño vino a cambiar mi vida, ojalá tenga carácter, no como su padre. Cada frase, una semilla. Cada deseo, una línea invisible. Y tú, sin saberlo, creciste organizando tu vida para que ese deseo no se rompiera. Ese pasado que hoy no puedes soltar, puede ser, en realidad, una lealtad inconsciente a ese otro que te fundó. Un ejemplo, una mujer que no puede tener una pareja estable. Cada vez que se enamora, huye. Cuando va a comprometerse, algo dentro de ella se apaga. Siente angustia, duda, distancia. Y no entiende por qué. En análisis, descubre algo brutal, su madre le decía, con tono de víctima silenciosa, no confíes en los hombres, todos decepcionan. Sin darse cuenta, cada vez que intentaba amar, era como traicionar a su madre. Como decirle, tú estuviste equivocada. Yo sí puedo ser feliz. Y esa culpa, muda pero feroz, le impedía avanzar. ¿Su problema era el apego al pasado? No. Su problema era que seguía viviendo en función del deseo roto de otra mujer. Y eso no se suelta fácilmente. Porque hay algo heroico en esos pactos invisibles. Como si, al mantener vivo ese sufrimiento, ella pudiera compensar el de su madre. Ahora pregúntate. ¿Qué parte de tu dolor repite una historia que no empezó contigo? ¿A quién estás tratando de salvar al mantenerte en ruinas? Lacan lo llamó la alienación en el deseo del otro. Un fenómeno donde el sujeto no solo desea lo que desea el otro, sino que se convierte en el objeto que el otro necesita. Un hijo que se vuelve el que no falla. Una hija que es la fuerte, la que no molesta, la que no llora. Y entonces, soltar ese rol, no es solo un acto de liberación. Es un acto de traición simbólica. Pero aquí viene la revelación más dura. El otro ya no está. O al menos, ya no tiene poder sobre ti, salvo que tú se lo sigas dando. Ese padre ausente ya no está juzgando tus logros. Esa madre que lloraba en silencio ya no necesita que tú sufras para validarla. Ese ex que te rompió ya no define tu forma de amar. Entonces, ¿por qué sigues actuando como si vivieras dentro de ese guión? Porque aunque el otro desaparezca, su fantasma se queda en ti. Y eso es lo que Lacan llamó el nombre del Padre, un significante que organiza nuestra estructura, que marca el límite entre el deseo y la ley. Pero si ese significante falla, si el otro no pudo darnos una estructura sólida, buscamos suplirlo repitiendo la falta. Esas pequeñas rebeliones no son tonterías. Son actos de sujeto. Porque soltar no es abandonar. Es elegir desde otro lugar. Y aquí viene algo muy lacaniano, aunque suene raro. No se trata de liberarte del pasado como si fuera un objeto que puedes tirar. Se trata de construir otra relación con eso que fuiste. ¿Y cómo se logra eso? Asumiendo que el pasado no se borra, pero se puede reinscribir. Cuando un recuerdo te visita, puedes seguir viéndolo con los mismos ojos con que lo sufriste. O puedes empezar a mirarlo desde otro lugar. No como una víctima, no como un mártir, no como alguien traumatizado. Sino como alguien que sabe de dónde viene su herida, y a que ya no quiere obedecer. Lacan nunca prometió felicidad. Prometió una verdad más honesta, más cercana al deseo real del sujeto. Y en esa verdad, muchas veces lo que llamamos pasado no se suelta, se resignifica. Quizás no se trata de olvidar lo que viviste, sino de recordar que hoy ya no estás ahí. Y si ya no estás ahí, ¿por qué tu deseo sigue atrapado en ese cuarto cerrado? ¿No te parece hora de abrir la ventana? El deseo, cuando es verdadero, no pide permiso ni justificación. Solo pide paso.
Lo que no sueltas, te contiene. Pero tú no naciste para repetir el guión de otro. Imagina que estás en una obra de teatro. No escribiste el libreto. No elegiste tu personaje. Apenas abriste los ojos al mundo, ya había un escenario, un decorado, una historia en marcha, y tú, sin saberlo, entraste a actuar. Aprendiste tus líneas sin ensayarlas. Te volviste experto en un papel que no inventaste. Y un día, algo empieza a incomodar. Las frases ya no te suenan naturales. Las escenas se repiten con distintos actores, pero siempre es el mismo final. Sientes que ya no te queda ese traje, pero no sabes cómo quitártelo sin que todo se derrumbe. Eso es vivir desde el pasado. Desde un guión que no escribiste, pero que sigues obedeciendo. Lacan lo vio con claridad, el sujeto está alienado en el deseo del otro. Y por eso, toda liberación comienza no con una victoria, sino con un corte. Con la decisión, dolorosa, solitaria, ética, de dejar de interpretar al personaje que otro te impuso. La libertad no se siente como alivio al principio. Se siente como pérdida. Porque uno no solo suelta lo que duele, uno suelta lo que lo hizo ser. Y sin embargo, es ahí donde aparece lo nuevo. No una nueva historia para impresionar, sino una posición distinta frente al deseo. Porque ya no se trata de que te quieran, ni de que te entiendan, ni de probarle nada a nadie. Se trata de no traicionar ese punto interno que, aunque confuso, insiste. Ese lugar que dice, esto no es mío. Este guión ya no me sirve. Esta escena ya no me representa. El acto de soltar no es visible. No hay aplausos. No hay diploma. Hay silencio. Y ese silencio, para muchos, es insoportable. Porque en él ya no está el ruido del otro. Ya no están los reclamos, las expectativas, los miedos heredados. Solo estás tú, sin guión. ¿Y sabes qué es lo más duro? Que en ese momento, nadie puede decirte qué hacer. Ni Lacan, ni un terapeuta, ni este video. Porque ahora el deseo ya no responde a un mandato. Responde a ti. Y eso es aterrador, pero también profundamente auténtico. Así que no esperes señales mágicas. No esperes que soltar se sienta bien. No esperes entenderlo todo de golpe. Solo da un paso. Uno. Y luego otro. Y otro más. Aunque duela. Aunque parezca que nada cambia. Porque cada paso fuera del guión es una forma de escribir uno nuevo. Uno que no busca aprobación. Uno que no repite por lealtad. Uno que no se arrodilla ante fantasmas. Uno que se escribe desde la falta, pero también desde el deseo. Un deseo que no exige ser comprendido. Solo vivido. Porque, como diría Lacan, la única ética posible es la del deseo. No un deseo cómodo, domesticado, decorativo. Sino el deseo que te incomoda, que te mueve, que te arranca del personaje pasivo, y te convierte en autor de tu vida. Ese es el verdadero acto de liberación. No soltar el pasado como quien se deshace de un objeto, sino mirarlo de frente y decirle: ya no te necesito para ser yo. Ese es el gesto más radical. No gritarlo, no probarlo, no convencer a nadie. Solo habitarlo. En el silencio. En el deseo. En lo que empieza cuando dejas de obedecer la escena que te atrapaba. Así termina este viaje, sin promesas. Pero con una invitación. A vivir no desde lo que te hicieron, sino desde lo que eliges desear. Entonces, ¿estás dispuesto a escribir un nuevo guión, aunque aún no sepas cómo termina? Si este video tocó algo en ti, suscríbete y comparte. Aquí no damos respuestas fáciles, pero sí preguntas que incomodan y liberan. Dale like si quieres más contenido así. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, cuídate y desea.